Fue presentado ya ante la Cámara de Diputados el presupuesto, la ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El documento propone recortes en 22 de 26 secretarías y dependencias que conforman los ramos administrativos. Además, contempla recortes en la inversión física. Hay un aumento en el tema de los programas sociales. La bolsa incrementaría de 741.450 millones a 835.705 millones. Pero bueno, ¿cómo viene el paquete económico federal? Le agradezco al analista económico, analista financiero Eduardo Torreblanca que esté con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Jocá, ¿cómo estás? Buenas tardes, digo buenos días, perdón. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Un primer comentario, Eduardo, del paquete económico, comparado con el de 2024, el de 2025, ¿cómo está? Mira, para decirlo en síntesis y después poder desmenuzar, me parece que es un presupuesto que sabíamos que iba a ser muy complicado, con muy escaso margen de maniobra, y me parece que es un documento que perfila estrategias muy optimistas, y subrayo el muy optimistas, porque da por sentado elementos sobre los que no tenemos ninguna posibilidad de incidir, y creo que tendremos un año muy complicado, innecesariamente. ¿Y por qué hablo innecesariamente? Porque de manera voluntaria la presidenta ha renunciado a aplicar una reforma fiscal que no necesariamente tendría que repercutir en las familias más pobres del país, y sí le podría ofrecer un mayor margen de maniobra, porque el déficit público que tiene que, el compromiso es reducirlo a 3.2, 3.9%, e implica realizar recortes presupuestales muy complicados en áreas neurálgicas del país, Juan Carlos. Sí, ¿en dónde vienen los recortes para disminuir el déficit, Eduardo? Mira, por ejemplo, con agua. Cuando el país vive una crisis hídrica de inmensas magnitudes, menos 43%. Salud, menos 31%. Medio ambiente, menos 39%. Economía, menos 9.4%. Turismo, que es un sector muy importante en el país, menos 10%. Educación en el sector no, digamos, que no dependa de la parte federal, menos 42.5%. Eso anticipa que va a haber muchos problemas en áreas que sí son neurálgicos en el país y que pudieran traer como consecuencia complicaciones a las familias mexicanas, ¿no? No tenemos posibilidad, no tenemos espacio fiscal, hoy es de 1.7%, es decir, la diferencia entre lo que tienes comprometido como gasto y los ingresos que estimas van a ingresar al país, te da un espacio fiscal de 1.7%, y es muy poco. Si hubiera, esperemos que no suceda, por supuesto, si hubiera un huracán parecido al de Otis, si tuviéramos un terremoto importante, si tuviéramos inundaciones muy relevantes o sequías muy pronunciadas, no habría margen para poder hacer frente a esas contingencias, y por eso considero que es un año va a ser un año muy complicado el 2025. Si es el paquete económico un paquete optimista, demasiado optimista para el gobierno federal, Eduardo Torreblanca, ¿la realidad terminará por poner las cosas en su lugar debido a qué temas? ¿El asunto de Trump, por ejemplo? Ese es uno, y si quieres comenzamos por el que citas y que sí me parece es muy relevante. A ver, Trump llega a la presidencia. Desde antes de que fueran elecciones en Estados Unidos, ya la paridad cambiaria, el tipo de cambio, ya el precio del dólar comenzaba a fluctuar en función de cómo venían las encuestas preelectorales.
Gana Trump e inmediatamente nos damos cuenta que hay un pesimismo con respecto a cómo pueden estar las cosas en México en materia económica, dado que el presidente Trump será el próximo mandatario, el candidato Trump será el próximo presidente de la Unión Americana, con el que sabemos no ha sido una relación fácil. Ya la tuvimos 4 años, ya sabemos que le gusta poner a su vecino en modo piñata, e incluso antes de las elecciones advirtió que iba a hacer deportaciones masivas, que exigiría que México hiciera su parte en materia de migración, y anticipó que trataría como terroristas a los grupos de delincuencia organizada que están en el país, en muchas partes del país, y que por ende podría recurrir incluso a operaciones armadas en contra de las posiciones de esos cárteles, porque el gobierno mexicano no hace nada, es un gobierno corrupto, lo ha dicho Trump y lo ha dicho su vicepresidente. A partir de entonces, sabemos que la relación va a ser muy complicada, que va a tratar de poner sobre la mesa la renegociación, no la revisión, la renegociación del TME, que para nosotros es fundamental, y que en este año pudiera estar ya muy cerca del $1 trillón americanos compartidos entre los dos países. Es decir, si Trump va a llegar a la presidencia, si Trump va a estar amenazando constantemente a México, ¿qué garantía tienes de que la paridad peso-dólar, de que el precio del dólar va a estar en 18.50 promedio? ¿De dónde sacas ese optimismo? Ese es uno. Otro, te documento otro. Sí. Crecimiento entre 2 y 3%. Juan Carlos, en este año difícilmente llegaremos a 1.5%. Difícilmente. Se estima que el crecimiento quedará entre 1.2 y 1.5%. E inicias el año con un recorte presupuestal, draconiano, muy profundo, exigido por las condiciones en las que deja Andrés Manuel López Obrador su gobierno, el gobierno anterior, cómo deja las cosas en finanzas públicas. ¿Y cómo crees que vas a crecer más de 2% si en el año previo, sin recorte presupuestal y con una derrama de veras generosísima en inversiones de infraestructura y también en procesos preelectorales, que lanzaste la casa por la ventana y aún así no pudiste crecer más de 1.5% y vas a crecer 2% el año entrante? O sea, perdóname, no hay manera. En esos dos te documento que hay un optimismo que a mí me parece que no es razonable ni sostenible. Sí, Eduardo Torreblanca, ¿hay dinero para los programas sociales? ¿Hay dinero suficiente para sostener los programas sociales? ¿Hay dinero suficiente para sostener las obras prioritarias de López Obrador, el Tren Maya, Mexicana, AIFA, la refinería Olmeca? Sí hay dinero. Si le quitas a otras áreas como son la salud, como son la educación, como son la inversión en infraestructura, que va a retroceder 14%, que es una de las piezas claves para poder crecer y motivar que la iniciativa privada, extranjera y nacional comprometa sus inversiones. Sí, o sea, sí hay dinero. Si hay dinero para eso que consideran prioritario, a costa de que otros sectores que a mí me parecen estratégicos también para el desempeño de la economía tengan que experimentar retrocesos tan importantes. Ahora, yo creo que si la presidenta se sentara con la iniciativa privada nacional y extranjera y comprometiera espacios específicos de inversión con algún tipo de estímulos para que esas inversiones lleguen pronto y sean nuevas inversiones, si la presidenta tuviera esa voluntad, esa idea, esa posibilidad, ciertamente no necesitarías estar tan sacrificado en tus finanzas públicas. Ahora, la otra opción es hacer una reforma fiscal. Pues hacer una reforma fiscal no significa que el pueblo más pobre tenga que pagar más impuestos. Significa que los más ricos puedan contribuir en mayor medida para que tú tengas más recursos y no solamente soportes tu beneficio social a las poblaciones afectadas y necesitadas, sino también tengas la oportunidad de invertir en la crisis hídrica para tratar de revertirla, en el medio ambiente, porque México tiene un compromiso con el mundo de reducir las emisiones que producen los gases de efecto invernadero, tener la alternativa de reincorporar
a la salud a más de 50 millones de mexicanos que no están en la posibilidad de tener ese servicio, incluso de aplicar el Servicio Nacional de Cuidados, que hubiese implicado un apoyo muy importante para las mujeres y que tendría un peso en el presupuesto menor al 0.5%. Evidentemente, hoy habrá dinero para sus obras de beneficio social, que no podemos condenarlas, pero no sin entender que eso será posible gracias a que hay recortes muy importantes, muy profundos en áreas que me parecen estratégicas para el desarrollo nacional. Y le están metiendo dinero a los trenes, a los proyectos de los trenes. Le están metiendo una lana porque incluso déjame decirte que entre los aumentos que también hay un aumento de infraestructura, comunicaciones y transportes del 64%, que explica, dices, ¿para qué quieres tanto dinero? Pues ¿para qué? Para comprar las tierras necesarias para que puedan cruzar el país, las líneas de ferrocarril que tú estimas necesarias, que me parece que cumplen una función, pero que sabemos históricamente está el mundo para demostrarnos que creo que de todas las líneas ferroviarias que hay en el mundo, hay una o dos que son sostenibles. Las demás siempre exigen del presupuesto federal. Ahí está el Tren Maya, 40,000 millones de pesos. Y va a ser así por los siguientes años, no solamente porque fue una obra que no prometía beneficios económicos, ni siquiera punto de equilibrio, sino porque así son la naturaleza de esas obras, cumplen funciones sociales, y por esas funciones sociales que cumplen, los gobiernos presupuestan y subsidian esa actividad. O sea, no estoy condenando que existan los ferrocarriles de nuevo en el país, sino que sabemos y debemos saber y estar conscientes de que nos van a costar. Sí. Eduardo Torreblanca, muchas gracias por este análisis sobre el paquete económico. Son muchos temas y estaremos en contacto para seguir conversando, si te parece. Será un gusto siempre, compañero y amigo. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Eduardo Torreblanca, analista financiero. El paquete económico del gobierno federal se entregó la semana pasada, y aquí algunos detalles que observa el analista Eduardo Torreblanca.